Damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia. No hay otro Dios más grande como nuestro Dios. Por eso que cantamos, no hay Dios tan grande como tú. Esa es una proclamación. Dios les bendiga a cada uno, Dios bendiga las visitas, Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Dios bendiga a los que nos escuchan, los que van a escuchar este mensaje. Hoy día yo quiero hablar de la perfección de Dios. No hay más Dios grande, más perfecto que nuestro Dios. ¿Ya? El hombre se ha hecho ídolos de palo, piedra, pero no, son ídolos hechos por manos de hombre. No hablan, no escuchan, no ven, tienen ojo, tienen todo, igual que un hombre, pero no se mueven, no miran. Pero nuestro Dios sí es perfecto. Él mira, habla, está con nosotros, se mueve entre nosotros, sana a los enfermos. Él está vivo, Él ha resucitado. Jesús ha resucitado. ¿Usted lo cree así? Amén. Jesús ha resucitado. No hay otro como nuestro Dios. Y hoy día yo quiero hablar de esta perfección de Dios. El hombre le llama que está seguro. El hombre se siente seguro. Muchos hombres creen que ellos están seguros porque inventan, porque crean, porque hacen cosas. Pero, ¿sabe? La seguridad del hombre, tarde o temprano, es una equivocación. Yo quiero comenzar con este ejemplo que es de la vida real. Un día se levantó un ingeniero y dijo: voy a construir un barco acorazado. Y ese barco va a ser tan bueno en esa época. Estoy hablando del Titanic. Y todos pagaron sus pasajes. Dijeron: nos vamos a ir porque vamos a ir. Los millonarios ricos tenían estatus. Así que todos tenían las mejores piezas. Los que pagaban, los otros pagaban poco. Y los que no tenían mucho dinero pagaban casi nada. Así que estaba todo seccionado. El barco era de primera. Todos se sentían seguros en su época. Y cuando inauguraron y soltaron el barco, dijo: este sí que es nuestra creación más grande. Y el ingeniero inauguró el barco y dijo: ni Dios lo puede hundir. Vamos a cruzar el mar. Ni Dios lo puede hundir. Y el barco navegó todos felices, fiesta, trago, copete, todo lo que usted se puede imaginar, todo estaba ahí, preparado. Pero había algo que el hombre no sabía: que sobre su seguridad hay un Dios más grande, poderoso, al cual no debemos ofender. Nunca debemos ofender a Dios. Y ese ingeniero se olvidó y ofendió a Dios. Y Dios se enojó y le demostró que su seguridad es como la nada. Y chocó con un iceberg y empezó a hundirse. Y empezó a hundirse. Su seguridad se empezó a hundir. Donde muy pocos se salvaron, en aguas frías. Mi querido hermano, quise comenzar con esto para hablar sobre la perfección de Dios. Un día Dios formó el Edén, todo seguro. Dios estaba ahí y creó su creación y los puso ahí, y Dios les daba seguridad, esa seguridad. Pero Adán y Eva no quisieron, no respetaron la ley de Dios, la palabra de Dios. Y la seguridad se convirtió y los saca de la seguridad de Dios y los envía a la tierra. Esa era una seguridad. Si Él hubiese respetado, todos nosotros estaríamos en el Edén. Pero no fue así. Porque el hombre es porfiado, el hombre es desobediente, mi querido hermano. Somos desobedientes por naturaleza. Y Dios siguió mirando y el hombre sigue desobedeciendo. Después Dios creó una arca y dijo: esto es seguro. Le dijo Noé: hazla conforme lo que yo te digo. Y todo estaba seguro, con Dios es seguro. Pero los hombres no quisieron escuchar, y solamente Noé y su familia se salvan. ¿Usted está entendiendo? Pero el hombre un día se levantó y quiso construir una torre tan grande que llegase al cielo, la torre de Babel. Todos se juntaron en un mismo sentir para construir, y dice: y vamos a llegar tan
tan alto, tan poderosamente va a ser nuestra torre, que llegaremos al cielo. Y Dios miró hacia abajo y dijo: si no lo freno, estos van a cumplir lo que quieren. Y no está hablando de algo físico. Yo quiero tal entender, esto es espiritual. Ellos querían llegar arriba. Y Dios los confundió en ese día. Mi querido hermano, lo único seguro en la tierra es Jesucristo. Lo único seguro en la tierra es Jesucristo, no hay otro. El hombre se equivoca con buscar otros caminos. El hombre dice: todos los caminos llegan a Roma. Sí, pero un solo camino llega al cielo, y se llama Jesucristo. En el único que hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro. Muchos le han querido poner Pedro, Pablo, en la iglesia María. Todos quieren ir por esos caminos, pero Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Así que no es ni María, ni Pedro, ni Pablo, no es nadie. Ni siquiera es el Papa. Jesucristo es el único camino para llegar al cielo. No hay otro dado a los hombres. Entonces, la palabra del Señor nos dice a nosotros que el hombre ha querido construirse su seguridad, pero se equivoca. El hombre todavía persevera en su rebelión, en su soberbia. Yo quiero ir a un pasaje de la Escritura. Vamos a hablar un poquito del Salmo 138, versículo 8. Esta es una acción de gracia de David, y me alegro que esté escrito aquí entre el Salmo 137 y después viene el 138. ¿Sabe por qué? Porque el 137 habla de cuando estuvieron allá en esclavos en Babilonia y no pudieron expresarse. Pero ahora los cantores colocan justo el Salmo 138, donde David expresa quién es nuestro Dios. Una acción de gracia. Y dice así, en comienzo por el 7, dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Y contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Toda persona que llega a Dios por Jesucristo entenderá que la única seguridad la da Dios. No la da nada, ni su auto, ni su casa, ni todo lo que tenga usted. Eso no vale nada. Todo perece. Job dice: desnudo vine al mundo, y asimismo me voy a ir. Sea bendito Jehová para siempre, para siempre. Así que nada de lo que tenemos nos tendría que dar la seguridad, porque no trajimos nada. Incluso hasta su propia ropa se va a quedar y se va a podrir, se va a morir. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el único que permanece para siempre. Entonces, el salmista dice: los hombres confían en carros y en caballos. El hombre tiene la confianza en su seguridad. Ellos se hacen su seguridad. ¿Sabe por qué? Para no reconocer a Jesucristo. El hombre se hace la seguridad para no reconocer a Dios, que ahí hay que ir. No, buscan no, el brujo, va el hechicero, va aquel que le vea la carta, aquel que le vea las manos. No, el hombre siempre busca por otros caminos, pero nunca quiere llegar por el camino que es correcto, que es Jesucristo. La gente busca otros caminos, y ya cuando están hundidos en el barro, cuando han caído a lo más bajo, se acuerda que hay un Dios. Pero antes gastan su dinero, gastan su tiempo, incluso le creen a los mentirosos, brujos y hechiceros que engañan a la gente porque ellos no tienen poder, son mentirosos.
Son perversos, ellos viven en tinieblas y usan el crucifijo y le dicen Dios y todo, pero su Dios es el diablo. Y mucha gente va detrás de ellos, de los brujos, para verse su futuro. Mi querido hermano, el diablo es mentiroso y le cuenta las historias más fantásticas y le saca la plata. Y le saca, van que los curen, los curanderos. Pero ya cuando no dan más, cuando caen al suelo, ya cuando ya no hay esperanza, se acuerdan de Dios. Se acuerdan que hay un Dios. Por eso le digo yo que la Escritura a nosotros nos dice que el hombre ha puesto su seguridad en otras cosas, no en Cristo. No en Cristo. El salmista David en este salmo, él habla que la seguridad está en lo espiritual. Y yo quiero decir que cuando hablamos de lo espiritual no significa que usted va a hablar de lo oculto. No, esto es mucho más que eso. Lo espiritual se refiere a lo que Dios nos da. Por eso que Nicodemo decía que no entendía qué era nacer de nuevo. Él no entendía. Jesús le estaba hablando de lo espiritual y el otro estaba pensando en lo material. ¿Cuál es lo material? Lo físico. Nacer de nuevo, meterme al vientre de mi madre y nacer de nuevo. No. Jesús le estaba hablando de lo espiritual. Y David, cuando habla de lo espiritual, está hablando que la única seguridad la da lo espiritual, no lo material. Lo que yo comencé con el Titanic, el hombre, el ingeniero, lo único que tenía en su cabeza era estructura, fierro, medidas. Y eso dijo, esta es mi seguridad. ¿Y cuánto le duró la seguridad? Como nada. Y se hundió. Entonces, los que aún siguen buscando, bajan, gastan millones de dólares para ir a mirar cómo se hundió la seguridad de alguien. Deberían dárselo a los pobres. Hay tanto pobre en el África y en diferentes partes. Deberían darle la plata a los pobres en vez de buscar un tarro viejo que está botado abajo. ¿Sabe? Porque la única seguridad no cuesta. Es gratis. La salvación no cuesta. Es gratis. Si alguno le ha querido vender la salvación, usted no lo tome en cuenta. Esa gente está usada por el diablo. La salvación es gratis. Es por gracia. No por dinero. Así que vamos a ir a Proverbios. El Señor está obrando en mi vida. ¿Cómo Dios tiene un plan en su vida, en mi vida? Proverbios capítulo 15, versículo 3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando ¿a quién? Dios mira solamente a los buenos. Proverbio dice, Salomón dice, él mira los malos y los buenos. ¿Qué es lo que escuchó Dios cuando un día se levantó ese ingeniero y dijo que mi barco no lo bota ni Dios, ni lo hunde en Dios? Dios escuchó a un malo, porque escuchó la arrogancia de un malo. Entonces, Dios escucha a los buenos y a los malos. Él escucha. Eso quiere decir que Dios tiene un oído muy sensible, no como el de nosotros. Muy sensible. Por lo tanto, Dios escucha todo lo que los hombres hablan. Y es más, yo quiero decirle algo más. Dios escucha el corazón de los hombres. Y es más, Apocalipsis dice, y Dios anota todo en el libro de la vida, sea bueno y sea malo. O sea, Dios sabe todo lo que le pasa al hombre, tanto los malos como los buenos. Así que pórtese bien, porque Dios le está escuchando. Y sus ojos están en todas partes. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar. O sea, Dios te está mirando. Pero dice David algo más. Dios no solamente mira por sus ojos. Dios mira el corazón. O sea, mira lo de afuera, lo que yo hago, las acciones. Pero también mira lo que yo pienso. Y estando aquí, Dios sabe lo que está pensando usted y lo que estoy pensando yo. O sea, nosotros no podemos escaparlo. Y es más, yo quiero decir, Dios también sabe lo que están pensando los que están allá mirando por las redes sociales. Dios sabe lo que están pensando. Por eso que la Escritura dice que Dios cuenta cada cabello. Ninguno se cae sin que Él lo sepa.
O sea, es tan riguroso Dios que sabe todo, pero no tiene su ojo. Estos son ojos físicos. Él tiene su espíritu que todo lo ve. ¿Me entiendes? Entonces, como Dios sabe y controla todo lo que pasa, entonces Dios sabe lo que pasa en el mundo y Dios sabe lo que pasa en la iglesia. Dios sabe lo que piensa el hombre y lo que va a hacer. Por eso que miró a Babilonia y dijo: estos van a cumplir lo que se han propuesto, por eso los voy a confundir. Como también Dios sabe qué pasa en cada nación, cada estructura de naciones, Dios lo sabe. Dios sabe lo que está pasando en el Medio Oriente. Dios sabe lo que está pasando en Rusia. Dios sabe lo que está pasando en todo el mundo. Dios lo sabe. Dios sabe lo que está pasando en su matrimonio. Dios sabe lo que está pasando con sus hijos. Dios sabe lo que está pasando en su casa. Dios sabe lo que pasa con su vecino, con su vecina. Dios sabe todas las cosas. A Dios nadie le puede engañar. Pero la Escritura a nosotros nos dice que el ojo del Señor está en todas partes. Por eso David dice: ¿a dónde huiré de tu presencia si tú lo sabes todo? ¿Dónde me iré? No me puedo esconder. Y muchos hombres creen que se esconden de Dios. No conocen a Dios. Con Dios nadie se puede burlar. Entonces vamos a ir. La obra de Dios está activa, mi querido hermano. Cuando Dios dice que Él sabe todas las cosas, está activa. Dios no duerme. Y a veces mucha gente piensa que no, Dios está a miles de kilómetros. Mentira, Dios está aquí. ¿Sabe usted que Dios está aquí? En esta mañana usted sabe que Dios está aquí. No está a miles de kilómetros de galaxia. No, Dios está aquí. Y Dios sabe lo que hemos venido. Pero bueno, nosotros estamos contentos porque hemos venido a alabar al Cordero, ¿ya? Dios sabe cuando salió de su casa y dice: se tuvo unos roces por ahí, igual se quiso venir a la iglesia para arreglarse aquí. Si Dios también lo sabe. Cuando usted se levantó y de repente le pegaron una pasadita y usted se enojó y dijo: igual hay que ir a la iglesia, ya nos arreglan, por el camino nos arreglamos. No, Dios lo sabe todo lo sabe Dios. Mi querido hermano, estamos enfrentados frente al Dios eterno, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Por eso David sabe lo que está transmitiendo. Vamos al Salmo 37, por favor. Vamos al Salmo 37. El Salmo 37, 23 dice: porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba sus caminos. Por Jehová. ¿Eso quiere decir que Dios ordena nuestra vida? Sí, Señor. Dios lo ordena cuando yo le permito. O sea, los pasos míos, si están equivocados, Dios los ordena cuando yo les permito. Pero si yo resisto a Dios, mis pasos van a seguir. Voy a resistir a Dios, pero yo me voy a herir. Yo voy a traer maldición a mi casa. Yo voy a traer no bendición, porque también Dios se enoja. El mundo ha confundido el amor de Dios y dice que no, el puro amor. Sí, el amor de Dios es verdadero. Lo que decía mi hermana Eli, el amor de Dios es verdadero. Pero también la corrección de Dios también es verdadera. Él nos bendice y nos ama, pero dice la Escritura, Él nos corrige, nos disciplina, nos ordena nuestros pasos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos cristianos de valor, cristianos vasos de honra. Por eso Dios nos tiene que venir a veces y corregirnos. Y a veces le decimos a Dios: ¿por qué yo siempre? ¿Por qué me pasa esto a mí? Señor, siempre conmigo. No, es porque algunos necesitan más corrección que otros. Porque algunos son más duros que otros. Entonces Dios quiere bendecirnos a nosotros para que seamos perfectos como Él es perfecto. Entonces Dios tiene que trabajar con nosotros y a veces tiene que sacarnos algunas espinas que están molestando en el alma de nosotros. La mentira, el orgullo, la soberbia, son espinas que nos afectan. Entonces la única forma que Dios puede hacernos vasos de honra es que nos saque eso que nos molesta. Y cuando nos saca, nos duele.
y a veces reclamamos. Entonces, los pasos del hombre son ordenados por Dios. Vamos a ir a otro versículo más, 32. El capítulo 32 de los Salmos 8, dice la Escritura: te haré entonces entender y te enseñaré el camino en que debes andar. O sea, quiere decir que todo hijo que viene al reino de Dios, Dios lo va ordenando. Va ordenando nuestros pasos y más encima Dios nos va enseñando en el camino que debemos andar, porque nosotros somos muy tendientes a tomar otros atajos. Le vamos a ayudar a Dios. No, mi querido hermano, nosotros no ayudamos a Dios. A veces empeoramos el camino del Señor. Y yo quiero sacarle un ejemplo. Moisés quiso ayudar a Dios. Y él quiso sacar al pueblo hebreo de su forma, conforme él entendía. Por eso que agarró a uno y lo mató, a un egipcio. Y un hebreo le dijo: pero mira lo que hiciste. ¿Y qué hizo Moisés? Se arrancó. O sea, el plan de Dios eran 40 años para sacar al pueblo de Israel, a los hebreos. ¿Y qué hizo Moisés con su acción? Mató a un egipcio y atrasó 40 años más. O sea, Israel se demoró 80 años en llegar a la tierra prometida. ¿Cuánto Dios ha tenido que trabajar con nosotros y cuánto trabajo ha tenido que tener? Porque nosotros somos porfiados, somos rebeldes. Y Dios viene y nos quiere ayudar y nosotros nos resistimos. Y a veces nos resistimos tanto que Dios nos deja por un tiempo. Pero a veces Dios usa elementos para tocarnos. Y a través del quebrantamiento nos va sacando igual las espinas. Porque Dios es el que hace y produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces dice: te enseñaré, dice, te haré entender, porque a veces no entendemos. Te haré entender y te enseñaré. Yo no sé si usted quiere ser enseñado por Dios. Yo quiero ser enseñado, que me duela. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que el fin será de bendición. No me quiero resistir a Dios porque ya le conozco. Cuando Él le corrige, duele. Es mejor que le enseñe, ¿ya? Entonces la Escritura a nosotros nos va enseñando cómo movernos, porque Dios quiere la perfección. Dice: ser santo porque yo soy santo. Es perfección. Dios quiere mejorarnos, no empeorarnos. ¿Saben? Nosotros venimos de una raza caída, de una condición de pecado. ¿Y qué hace Dios? No crea usted que usted llega con toda esa mochila y usted quiere cambiar el reino de Dios, porque tenemos la tendencia a instalar nuestras ideas, nuestros pensamientos. Queremos ayudarle a Dios, queremos formar la iglesia. No, Señor, aquí en esta iglesia, no en esta, digo, en la iglesia de Jesucristo, Dios la tiene formada. Hay dones, hay ministerios, está la palabra, está la instrucción. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debe hacer usted? Juntarnos con el Espíritu Santo, obedecer al Espíritu Santo para cumplir el modelo de Dios, el propósito de Dios. O sea, yo me junto al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo se junta a mí para hacer mi voluntad. No, es al revés. Yo hago la voluntad de Dios. O sea, Dios trabaja con la iglesia. Dios trabaja con el hombre. Dios trabaja con nosotros. Dios trabaja con la familia, con los hijos. Entonces cuando uno se junta a Dios, uno mira dónde está Dios trabajando. Entonces nosotros nos metimos en el centro de su voluntad. A veces andamos afuerita nomás en la voluntad de Dios. Pero la idea de Dios es que nosotros nos caminemos al centro de su voluntad. Y el centro requiere sacrificio, negación, muerte, sacrificio, crucifixión de nuestra carne. O sea, es un trato de Dios. Es el camino de Dios. Él ordena nuestros pasos. Él trabaja con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque todos llegamos con una mentalidad carnal. Y todos llegamos con hábitos. Y que los cuales Dios tiene que trabajar en nosotros. Porque nuestros hábitos, ¿sabe usted? Frenan la obra de Dios. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Entonces Dios tiene que trabajar con cada uno de nosotros. Eso se llama discipulado. ¿Para qué? Para llevarnos a la perfección, para sacarnos. Es que yo nací así soy. Está bien, usted nazca como quiera, pero en el reino de Dios se hace la voluntad de Dios.
Jesús nos dio ejemplo, dijo cuando Él fue a la cruz, dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, como tú, oh Padre. Obediencia, trato de Dios. Entonces, por tanto, Dios hace todo por mí. Imagínese, Dios está trabajando por usted, porque nosotros a veces no podemos. A veces nos cuesta ser cristianos porque hay que dar frutos. Nos cuesta ser cristianos porque hay que negarse a uno mismo y sacrificar. ¿Para qué? Para dar frutos. Porque Jesús, cuando Él habla en el capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 15, dice que Él tiene una parra. El Padre es el labrador. Yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes son los pámpanos. Y Jesús dice: el pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, pero el que empieza a dar fruto será limpiado para que lleve más frutos. O sea, Dios siempre quiere que nosotros prosperemos, siempre quiere que nosotros avancemos, siempre quiere que usted sea un buen cristiano, una buena cristiana, no de boca. Dios no quiere una religión de usted ni de mí, aquí cantar lindo. No, Dios quiere cristianos que glorifiquen su nombre en su vida, no en sus palabras. El mundo está lleno de palabreros. El mundo está lleno de gente, perdone la expresión que voy a usar, grupienta, que hablan lindo de Dios, pero sus vidas son un asco, sus vidas son una vergüenza para el Evangelio. Yo les voy a hablar conforme lo que Dios me ha entregado. ¿Me entiende? Jesús quiere cristianos, quiere pámpanos que lleven frutos dignos de arrepentimiento. Dios no quiere que usted hable lindo, Dios quiere que usted viva lindo con el Señor. Entonces, ese es el trato de Dios, esa es la perfección de Dios. Él quiere, si Él es perfecto, Dios quiere que usted también sea perfecto en la manera de vivir. Este es un trato de Dios, no es de hoy día para mañana. No, este es el discipulado, que cada día un poquito hasta que usted llegue al día perfecto. Entonces, ¿qué dice Efesios capítulo 3? Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. ¿Sabe, mi querido hermano? A veces no entendemos cómo Dios está trabajando. A veces pensamos que Dios está ausente, que Dios ya me dejó. O a veces la gente cristiana piensa que, bueno, hay que ayudarle a Dios. Sí, la única manera de ayudarle a Dios es obedecer su palabra. Esa es la única manera, no hay otra. No le puedo ayudar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo sabe todo, ¿ya? Pero mi querido hermano, pensamos que Dios no trabaja. Pero yo quiero decirle que Dios está trabajando como el alfarero con el barro, formándonos. Y a veces pensamos que Dios nos ha dejado. No se preocupe, Dios está ahí. Porque cuando usted tiene que llorar en su cabecera por algún problema que no puede solucionar, ¿usted cree que Dios no lo sabe? A veces cuando usted tiene una angustia en su alma y que nadie sabe, ¿usted cree que Dios no lo sabe? Dios lo sabe todo. ¿Acaso cuando usted está pasando por el valle de dolor y que cree que esta cosa, nos vamos a salir de esto? Y a veces usted le dice a su esposo: ay, que no vamos a salir de esto. ¿Usted cree que Dios no lo sabe? Dios está allí. Dios está ahí. Él no se ha ido. Dios está ahí. Lo que pasa es que su fe en la prueba ha debilitado. Ha venido una crisis de fe. Y eso es normal. En medio de las pruebas y dificultades, a veces pensamos que estamos nosotros lejos de Dios. No. Mi querido hermano, cada cristiano pasa valles dolorosos y a veces crisis de fe. La crisis de fe
es parte de la vida. Por eso que Jesús le dijo a Pedro, pero yo he rogado que tu fe no falle. Te van a sacudir, te van a zarandear como al trigo. Jesús dice, pero yo he rogado que tu fe no falle. O sea, quiere decir que Jesús le dijo, yo he rogado, pero nunca dijo, no voy a estar contigo. Yo quiero que usted sepa leer. Jesús nunca le dijo, no voy a estar contigo. Él dijo, yo he rogado, pero Él va a estar ahí. Él va a estar ahí, Él va a estar ahí. Él va a estar en su casa. Usted va a estar llorando, pero Él va a estar ahí. Y va a estar llorando, y va a sentir su dolor. Y va a estar ahí, y va a estar ahí. Y no le va a dejar. Porque Él va a estar ahí. Porque Él es perfecto. Él le va a levantar. Y si va a caer 10 veces le va a levantar. Y le va a tender la mano. Porque Dios no le trajo hasta aquí para que usted se vuelva atrás. Le va a ayudar. Pero también le va a mejorar la forma de caminar. Porque todas las cosas nos ayudan a bien. Y las cosas que no entendemos, dice Efesios, no importa, pero Dios las va a mejorar. Quizá hoy no lo entendemos. Un día lo entenderemos. Eso es lo que le dijo Jesús a Pedro cuando quería lavarle los pies. Y dice, a mí no me lavarás nada. No. Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces lávame completo. Dice, Pedro, tú no sabes lo que te hago hoy, pero lo entenderás después. Mi querido hermano, usted a lo mejor no entiende el trato de Dios. Pero a la vuelta de los años, y cuando usted mire hacia atrás, dice, gracias Señor porque me sacaste en ese día que yo no te entendí. Gracias porque me tendiste tu mano cuando yo pensaba que me habías abandonado. Pero hoy, cuando ya he pasado la prueba, me doy cuenta que tú estuviste ahí conmigo. Tú me tendiste la mano. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca abandona a los que llama. Entonces, el Señor tiene un propósito en lo que hace. Si usted cree que no está en el propósito de Dios, usted está equivocada o equivocado. Pero si usted cree que está en el propósito de Dios, yo quiero decirle esta mañana que Dios va a terminar ese propósito. Vaya usted por favor a Romanos capítulo 8, 28. Romanos capítulo 8, 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Escuche bien. ¿A quién le ayuda bien esto? Pablo está hablándole a la iglesia en Roma. ¿A quién le ayuda bien? A los que aman a Dios. Porque los que no aman a Dios, Dios no puede trabajar en ellos. Pero solamente a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme a su propósito. Él tiene un propósito en su vida. Usted está en esta mañana porque Dios tiene un propósito. Usted no viene por casualidad. Usted no viene porque se le ocurrió. Usted viene porque hay algo dentro que quiere estar aquí. Si no, no vendría. Pero Dios, que tiene un propósito más alto que mi mente, que mis pensamientos, ha hecho que usted en esta mañana esté aquí. Propósitos. Dios tiene un plan elaborado para nosotros y nosotros tenemos que tratar de comprender, porque a veces nos cuesta, las cosas de la vida nos bloquean para entender la visión de Dios. Entonces Dios tiene su forma para revelarnos en su tiempo. Mire, yo quiero decirle que un día Abraham se levantó en tierra de Ur de los Caldeos. Ahí estaba feliz con su ídolo, lo sacaba, lo adoraba y lo escondía, porque tenía en una esquina su ídolo. Lo abría, sacaba sus ídolos, los ponía y lo adoraba y lo escondía. Así era. Pero un día cuando Dios le habló y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela. O sea, escuche bien, vete de tu tierra, de tu parentela, deja tu familia y ándate con tu mujer. Y yo te bendeciré. Abraham no entendía, obedeció. Dejó sus ídolos porque una voz le habló y se fue. Pero él no entendía porque cometió un gran error. Y esos son los errores que cometió Moisés, cometemos nosotros.
¿Cuál fue el error de Abraham? Que él tomó su padre Taré, que era sacerdote de una secta, y tomó a su sobrino Lot y su mujer y se fue. Pero ¿qué le dijo Dios? Vete de tu tierra y tu parentela, que él le habló a Abraham, y te bendeciré, te haré grande. No, pero él tenía que llevar a toda su parentela, pues si le dijo vete de tu parentela, él llevó a su sobrino. Si nosotros somos medio al revés, mi querido hermano, a veces Dios nos manda una cosa y hacemos otra. Somos tendientes así. Así que pescó a su sobrino, se lo llevó a la esposa, a su sobrino, llevó a su vaca, a su siervo. Y Abraham se fue. Pero Dios no le reveló más. Caminó. Y su papá tomó el control. Taré, su padre, tomó el control de ese viaje. Pero Dios le dijo a Abraham y a Sara, nunca metió en el plan ni en el propósito a su padre Taré, así que lo llevó. ¿Quién tomó el control? Taré. Y Abraham ahí fue, calladito. Mi querido hermano, ¿quiere que le diga una cosa? Usted tiene el control como sacerdote de su casa. ¿Por qué tiene que venir su familia a decirle cómo guíe su casa? Si usted se juntó con su esposo, ustedes mandan su casa. Hay una familia, hay un sacerdocio, hay una mujer sujeta. ¿Por qué alguien tiene que venirle a decir a usted lo que tiene que hacer su vecina? Ah, no, que no me gusta cómo cría a sus hijos. ¿Qué le importa a ella? Si usted tiene el sacerdocio en su casa, usted guíe su casa conforme a la Escritura, entonces le va a ir bien. Pero Abraham no, Abraham se sometió, siguió caminando en el desierto con su padre Taré. Su padre Taré decía, no, vamos para la derecha. Que Dios me dijo, no, vamos nomás. Lot también tú. Y todos caminaron para el otro lado y Dios se quedó callado. ¿Sabe por qué? Porque así es Dios, respetuoso. Dios no va a venir a decirle hasta que usted no se caiga. Cuando usted no quiere obedecer, lo va a dejar. Le va a dar rienda. Por eso la voluntad de Dios le permite hacer algunas cosas que usted dice, pero esta la hice y me equivoqué. Pero Dios se la permitió. Pero cuando usted entra a la voluntad absoluta de Dios, ahí no le permiten nada. Ahí manda Dios. Por eso hay una voluntad permisiva que Dios le permite avanzar. Y Abraham se fue. Y sabe, mire los sucesos más grandes por la porfía de Abraham. Primero, Dios le dice, te voy a dar un hijo. Lo primero que hizo la Sara, le presentó otra, la concubina. Así que de ahí sacaron a Ismael. Ahora tenemos un tremendo problema en Israel, porque los mismos árabes que vienen de Ismael están agarrando con los hijos de Isaac, que son Israel. ¿Qué le parece? Porque la Sara quiso ayudar a Dios y le metió la concubina. Y Dios tuvo que venir a ayudarle a Abraham y decirle otra vez, oye, ¿sabe? Ese hijo no te va a heredar, mujer. Hombre, ese no es la promesa. Yo te voy a dar tu descendencia, de tu Sara, no de la otra. ¿Se da cuenta cómo le ayudamos a Dios malamente? ¿Sabe que Dios le reveló al final a Abraham lo que él tenía, el propósito que tenía cuando murió Taré, su padre, y cuando murió Lot, y cuando murió la mujer? Porque Lot tenía la tendencia de ir al mundo, lo que le gusta, así que fue corriendo su carpa, porque Abraham dijo, o vas tú a la derecha o yo voy a la izquierda, pero los dos no podemos andar. Elige. Abraham tenía la seguridad de Dios, Lot tenía la vista, y a veces andamos por vista y no por fe. Y Lot fue corriendo su carpa hasta llegar a Sodoma, y ahí se convirtió en juez de la ciudad. ¿Y cuál fue el costo? Perdió su mujer, sus hijas los violaron en una cueva. Dios tuvo que rescatarlo por la intercesión de Abraham. Perdió a su sobrino, mejor lo hubiese dejado en Sodoma. O sea, perdón, allá en la tierra de Ur de los Calteos, podría haberlo dejado ahí. No, su padre murió por ahí, lo enterró en el desierto, y su hijo, y su Lot, o sea, Lot se murió borracho, lo emborracharon las hijas, se lo violaron y tuvieron hijos de él. Queriendo ayudarle a Dios. ¿Sabe, mi querido hermano? El peor desastre de un cristiano es tratarle de ayudar a Dios. Confiar en sus propias fuerzas. Dios no necesita su fuerza. ¿Sabe lo que necesita Dios de nosotros? La obediencia. Porque Él es perfecto. Entonces,
El plan de Dios, el propósito de Dios para nosotros debe ser obediencia a su plan, no a mi plan. Es su plan el que yo debo permanecer, no en el plan mío. Entonces, ¿qué quiere Dios? Dios tiene un plan elaborado para cada uno de nosotros e incluye el producto final. ¿Qué es lo que es el producto final? Un vaso de honra. No deshonra. Dios quiere formar vasos de honra para su gloria. Por eso que Dios trabaja con nosotros. Por eso que Dios trabaja con la iglesia. Porque Dios quiere hacer de usted algo que le honre a Él. ¿Me comprende? Algo que le honre a Él. Hemos estado toda la vida, los que hemos convertido jóvenes, otros más adultos. ¿Sabe usted que los que se convierten cuando son muy adultos les cuesta cambiar? ¿Les cuesta cambiar? Mire, mi padre se convirtió cuando ya era de edad, fumaba, teníamos un infierno en la casa. Mi madre era cristiana, se desobedeció a mi mamá y se casó con un mundano. Reinos divididos. 2 reinos no pueden existir. La casa estaba abajo en el suelo. Sé que mi papá fumaba ahí todas las mañanas ahí. Mi mamá tratando de despejar el humo. Pero hay algo que hace Dios. Y eso a mí me impresiona de Dios. Cuando usted se manda las tremendas embarradas en la vida cristiana, en su misericordia Dios viene a tratar de arreglarle, cambiar la embarrada que nos mandamos. ¿Y sabe lo que hizo Dios? En su infinita misericordia, Dios vino un día a los 65 años de mi padre y lo toca y lo cambia y lo convierte. Pero Dios es perfecto. Lo cambió, se convirtió, se salvó y le dio 3 años de gracia para que viva en el Evangelio. Y después se lo llevó. Pero al final el Señor fue fiel, le arregló, lo hizo nuevo. Yo le hablo del viejo, pero el que se fue era nuevo en Cristo Jesús. Entonces, el plan de Dios, el propósito lo terminó. Mi madre se fue, también partió. Ella cristiana, mi padre cristiano. Se fueron los 2. Y un día se van a encontrar, quizás no como esposos, pero por lo menos se van a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios, ahí se manifiesta el amor de Dios. Quiso hacer vasos de honra. Ahora, el plan de Dios está diseñado para nosotros. A veces pensamos que somos imperfectos. Claro, somos imperfectos, pero el plan está diseñado. Con nuestros altos y bajos está diseñado. Vamos a ir por ahí. Vamos a ir por ese plan. Y nos va a costar. Y nos va a costar. Y a veces quisiéramos abandonar el Evangelio. ¿Sabe? Porque a veces nos sentimos dignos. Y quisiéramos dejarlo todo. Yo he visto hermanos que quieren dejarlo todo porque no se sienten dignos. Pero yo quiero decirle en esta mañana una bendición de Dios. Usted no está aquí porque fue digno. Usted y yo estamos aquí porque fuimos pecadores. Usted está aquí porque usted no tenía esperanza, ni yo tampoco. Usted no lo trajeron aquí porque usted fue perfecto, porque usted era justo, verdadero. Usted está aquí porque nosotros íbamos al infierno, estamos condenados. Ese es el propósito de Dios más grande. Usted y yo no éramos perfectos. Nosotros venimos al reino de Dios porque Él se fijó en nosotros. Él nos amó primero y ahora le amamos a Él. Y ahora nosotros estamos en la iglesia. No porque es perfecto, así que no le exija perfección a su hermano. Porque usted ni yo éramos perfectos. Nosotros éramos pecadores, perdidos en pecado. Ahora miramos a Dios a través de Cristo. Entonces nosotros éramos imperfectos. Y ahora Dios quiere estar trabajando en nosotros para que seamos perfectos en su gracia. No en la mía, en su gracia. Me queda un poco, sigo. Así que el propósito de Dios en su vida, usted que se ha sentido poca cosa. Oiga, pero si antes sin Cristo éramos poca cosa.
Yo quiero darle una noticia esta mañana. Usted es una gran cosa. Y no es cosa, es una gran persona. ¿Sabe por qué? Porque primera de Pedro dice bien claro, capítulo 3 dice: ahora ya ustedes son sacerdotes del Dios Altísimo. Usted es nación santa, adquirida por Dios, comprada por Dios, para predicar el año agradable, para declarar que Jesucristo es nuestro Señor. O sea, usted ha sido comprado a precio de sangre. Colosenses capítulo 3 dice: y todas las deudas que usted tenía de pecado fueron pagadas por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice, y exhibió públicamente el pago. Usted tiene un pago en su vida. ¿Cuál es? Usted todo está pagado. O sea, lo que nosotros hacemos cuando nos convertimos de aquí en adelante es lo que nosotros tenemos que dar cuenta. Todo lo de atrás está pagado en la cruz del Calvario. Esa es nuestra alegría, que Jesús murió en la cruz y pagó sus pecados y los míos. Así que ¿por qué debemos sacar los pecados pasados? Esos están pagados. A nosotros nos va a pedir cuenta de aquí para adelante. Entonces, vamos a ir a Juan capítulo 20. Vamos a ver un poquito el propósito de Dios. El Señor completará la obra en mí y Dios terminará esa obra que Él comenzó en nosotros. Mire, Dios tiene propósito para cada hijo de Él. Y la Escritura dice, Juan 21:20, dice así la Escritura: volviéndose Pedro iba con Jesús. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, mire, escucha bien. ¿Y qué de este que nos sigue? Como que a Pedro le molestó que este fuera atrás. Como era joven, le tiene que haber molestado. Y paró a Jesús y le dijo: ¿y este? Como que diciendo: ¿y dónde va este? ¿Por qué nos sigue? Pero ¿sabe lo que dice el Señor? Jesús le dijo: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, como diciendo, ¿qué te importa a ti? Y le dice Jesús: sígueme tú. Entonces, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que éste quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y ahora escribe. Este es el discípulo que escribe esto. Se murieron todos. Pero Juan, aún estando en la isla de Patmos, él escribió Apocalipsis. Y después lo soltaron porque estaba encarcelado. Y Juan fue el último discípulo que murió a una edad avanzada. ¿Qué le parece? Y le dice a Pedro: ¿y a ti qué te importa que este quede hasta el final? Y ya todos sabían que se iba a quedar hasta el final. ¿Sabe por qué? Porque había un propósito. Juan nunca entendió, y Pedro tampoco entendió, que ese joven que le seguía detrás, medio, como que lo tuvo medio en poco. Por eso usted no tenga en poco a los jóvenes, porque Dios puede sacar maravillas de ellos. Así que todos somos importantes en las manos del Señor. Y este Juan que quedó al final, que era joven, y dice se acostaba al lado de Jesús, dice: este Juan, y a mí me impresiona, dice que este está escribiendo esto. Y es más, Juan nunca sabía que él le tocaba escribir la última revelación de la Escritura. Juan nunca entendió, ni tampoco lo entendió en el momento que él iba a escribir al Apocalipsis, que él iba a recibir la revelación más grande de su vida. Jamás lo entendió. ¿Hasta cuándo? Cuando se murieron todos. Entonces Juan está escribiendo: yo soy Juan, aquel que vio y miró en la isla de Patmos. O sea, ahora vemos a Juan anciano y escribiendo el Apocalipsis. Y dice: y ahora ciérrense los libros
Juan fue el que cerró el capítulo final de Apocalipsis con una palabra tremenda: sí, Señor, ven pronto. Señor Jesús, ven pronto. Y cierra Apocalipsis diciendo amén, amén. O sea, ya cumplí. Con casi 90 años, ya cumplí. Y Juan después murió libre. Mi querido hermano, yo quiero, con esta palabra, yo quiero animarle a usted que usted no se va a morir mientras Dios no termine el propósito. No se va a morir. ¿Sabe por qué? Porque vamos a ir a Filipenses. Vamos a ir a Filipenses. Filipenses capítulo 1:6. Pablo le escribe a los filipenses. 1:6 dice: estando persuadido de esto, o sea, convencido, que el que comenzó en vosotros la obra, que dice, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Eso me gusta. Eso quiere decir que aun cuando a mí me cueste, el Espíritu Santo va a seguir trabajando hasta el último día cuando Cristo venga. O sea, tenemos una promesa de Dios como Jesús se la hizo a Juan. El que comenzó la obra en nosotros, Él la terminará en el día del Señor. Dios completará esta obra en usted. ¿No le da alegría que Dios completará? Usted dirá, bueno, los domingos no, Señor. Bueno, los días jueves de oración no, Señor. Dios no necesita elementos humanos para terminar la obra, porque Dios mora en nosotros y dice que Él termina la obra que Él comenzó. ¿Cuál es su obra? No es esto. La obra es la hechura de sus manos, usted y yo. Eso somos la obra de Dios. Usted es la obra de Dios. Dios le formó, Dios le dio el crecimiento, Dios le puso ahí el embrión en su mamá y usted nace. Esa es la obra de Dios. Por eso David dice que tus ojos vieron mi embrión. O sea, Dios comenzó una obra dentro de nosotros. El día que nos nacimos en Cristo Jesús, ahí comienza una obra de Dios. Y Él la perfeccionará, Él la terminará en el día del juicio, del día del Señor. Yo quiero ir a otro pasaje porque me falta poquito para terminar, pero yo quiero ir a otro pasaje de la Escritura que se encuentra en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículo 25. Mire, dice así: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Yo quiero hablar de este hombre. Simeón era un anciano, ya estaba avanzado de edad, pero Dios le había hecho una promesa a Simeón. Dice: Simeón, tú no vas a morir hasta que no veas al ungido. Escuche bien: Simeón, tú no vas a morir hasta que no veas al ungido de Dios. Y él esperó. Pasaron los años, esperó. Se hizo viejito. Y un día, María viene al templo con Jesús a presentarlo. Y ahora me meto a la Escritura. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Escuche, el Espíritu Santo estaba sobre él. Por eso debemos ser cada uno lleno del Espíritu Santo y bautizado, porque el Espíritu Santo está sobre nosotros. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte. O sea, ni aunque Satanás hubiese puesto todos los demonios principados para matarlo, no lo va a matar, porque Dios dio una orden. Y esa es la orden que yo le quiero declarar en esta mañana: que usted no va a morir hasta que Dios nos diga que usted muera.
Así que no esté creyéndole a los que le dicen, no, si le queda poco, no le queda nada. Dios dice que no va a morir usted hasta que Él no cumpla su propósito en usted. Esa es la fe. Es que, sabe, yo me he sentido mal, no importa, siéntase como se sienta, pero ¿qué le parece a usted? Simeón tiene que haberse sentido viejito, que no tenía fuerza, pero no va a morir. Porque Dios le dijo, no vas a morir. Y el Espíritu Santo le dijo, no vas a morir. Porque hay un propósito que terminar. Y se llama, usted lo va a ver, vamos de nuevo. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese ¿a quién? Al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo en esa mañana. Y vino a ese lugar. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, después de 7 días abrió vientre, así que vino conforme a la ley. No se lo olvide, Jesús era judío, no era evangélico. Algunos se equivocan, no, Jesús era evangélico. No existe la palabra evangélico, existe la palabra discípulo. Y Jesús no era discípulo, era hijo de María y José y conforme a la ley, porque era judío. Lo instruyeron en la ley para que no tengamos una confusión. Y tampoco vino a ser bautizado, vino a ser presentado. ¿Ya? Quiero dejarle eso claro. Entonces, Él tomó, cuando trajeron conforme a la ley, dice, Él tomó en sus brazos al niño. Y dice, y bendijo a Dios, primero a Dios, no al niño. Y le dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria al pueblo de Israel. No morirás, pero ahora vas a morir. Y dijo, ahora sí, porque mis ojos han visto al ungido del Señor. Ahora me muero en paz, porque se cumplió tu propósito. Hermano querido y hermana, y todos los que me escuchan, yo quiero decirle, usted tiene que tener un propósito claro en su vida. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué sirve al Señor? ¿Para qué sirve al Señor? ¿Y por qué usted está caminando el Evangelio? No digas para puro cantar, para adorar, para ir al domingo a la iglesia. No, Señor, usted tiene un propósito, descúbralo. Deje que el Espíritu Santo le hable. Deje que el Espíritu Santo se mueva en su vida. Porque Él tiene la última palabra. El Espíritu Santo le dijo a Simeón, no vas a morir, no verás muerte. Punto. Y cuando yo leo esa escritura, dice no verás muerte. O sea, me voy a 1 Corintios capítulo 15, versículo 52 en adelante, donde dice el apóstol Pablo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh el sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque tanto la muerte y el aguijón están sujetos a Jesucristo. Porque Jesús venció la muerte. O sea, no le crea usted al médico. Mire, yo quiero contarle a usted un testimonio. Fui al médico, tuve pulmonía, tuve neumonitis, pasó pulmonía, y llego al médico. Me da risa, porque me da risa el médico. Supuestamente era broncopulmonar. Y yo estoy ahí con mi esposa. Y llega el médico inflado. Usted sabe cómo soy, llega inflado así. Se sienta. Mira mi radiografía. No me la muestra tampoco. Ni siquiera tenía diálogo conmigo. Él estaba solo. Parece que él estaba solo ahí. Yo había pagado, pero él estaba solo ahí. Y yo ahí. Y dije, ¿qué me va a decir este hombre? Y me dice, ¿sabe? No tiene pulmonía. No me mostró la radiografía. No, usted no tiene. ¿Sabe? Yo quiero decirle una cosa a usted, señor. Usted genéticamente es defectuoso. Yo pensaba entre mí, genéticamente soy defectuoso. ¿Sabe? No me dio rabia, me dio risa. Y el hombre estaba más amargado que una lechuga, y ahí me mira y no me mira a los ojos y me dice, usted es defectuoso genéticamente. Yo decía entre mí, este hombre, él es defectuoso, yo soy bendito. Porque él ha declarado, o sea, ahora si yo hubiese sido medio, quizás no hubiese tenido a Cristo y me la creo, claro, me empiezo a ver los defectos y soy defectuoso genéticamente. O sea, yo no debería haber nacido. Eso está diciendo el diablo, yo no debería haber nacido. Mi querido hermano,
Así es el hombre que no tiene a Jesús. Por eso hay que saber escuchar muy bien quién me está hablando. Si yo lo hubiese creído el diablo, yo habría creído que soy defectuoso. ¿Usted me mira algún defecto? No, en Cristo Jesús dice, en Cristo Jesús somos perfectos. En Cristo, no en mí, en Cristo. Así que ese hombre dijo, yo era defectuoso. Pero yo quiero decirle a usted una cosa, que el que nos rige y nos guía se llama Jesucristo. Y Él ha ido al cielo a la diestra del Padre y ha enviado a su Espíritu Santo para que esté con nosotros. Dios quiere trabajar y seguir trabajando en nosotros. Mire, lo último versículo. Gracias por tener paciencia. Este es el último versículo, ¿ya? Todo lo que viene a nosotros de parte de Dios es parte de la obra de Dios que hace en nosotros. Todo. Las circunstancias que Dios permite, las situaciones que Dios permite y no las entendemos. Uno dice, estuve enfermo. ¿Sabe? Estuve enfermo, casi me morí. Yo no podía levantarme en las noches. Y en el electro dice, aparte que me dijo el hombre que yo era defectuoso, el electro decía, usted tiene en su corazón la rama izquierda bloqueada. Y yo le aviso a mi hermano el miércoles, empezamos a orar. Por eso la oración tiene poder. Empezamos a orar, así que tengo una rama izquierda bloqueada. Dios creó el corazón, así que oraba, Señor, hazme corazón nuevo. Así de simple. Y voy a la cardióloga por segunda vez. Me dice, usted está sonado. No, usted tiene un bloqueo. Bueno, veámoslo con la máquina. Así que me hizo el electrocardiograma, el otro, ecocardiograma. Y empezó a buscar. Me dio la aorta, la válvula no estaba, y la otra no estaba. Y dijo, ¿sabe? No, usted jamás le da un infarto. Oiga, usted está bien. Lo único que tiene una pequeña inflamación en la aorta, pero ese se mejora. ¿Quiere que le diga? Y yo le dije, yo podía cortar mis árboles, puedo usar la motosierra. Use lo que quiera, usted está sano, me dijo. Dios me sanó. Lo que salía en el electro no es lo mismo que salía otro. ¿Sabe por qué? Porque mientras el otro decía que yo estaba defectuoso, la otra estaba diciendo que tenía un bloqueo. O sea, ¿a quién le creo? A mi Dios. ¿Sabe por qué? Porque no me voy a morir hasta que Dios no diga que me muera. Entonces, termino con un versículo que me impresiona, 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12. Versículo 7 al 10. El apóstol Pablo le dice al Señor, Señor, yo te pido, quítame este aguijón en mi carne. Y seguramente tiene que haberle dolido, tiene que haberle afectado, porque Pablo es honesto. Por eso nosotros no debemos ocultar las cosas, debemos ser honestos entre nosotros. Y Pablo decía, Señor, quítamelo. Le rogó 3 veces, quítamelo, quítamelo. Me afecta, quítamelo, sácalo. Y sabe, dice así, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces soy fuerte. Yo quiero terminar diciendo esto. El anhelo de Dios es que Pablo mantuviera ese poder, esa unción del Espíritu Santo. El anhelo de Dios es que no quería que Pablo anduviera descubierto, sin poder. Dios no quería que él fuera un palabrero de contar cosas extraordinarias del Espíritu. No, él quería que su siervo, al cual llamó, quería que el poder estuviera en él.
Esa unción que cuando orase por los enfermos, cuando orase, clamase, cuando ministrara, lo hiciera por el poder del Espíritu Santo. La unción que viniera sobre él, estuviera ahí. Dios no quería que su siervo quedara descubierto frente a todas las pruebas que tenía. Por eso Pablo dice que cuando él era débil, entonces era fuerte. O sea, glorificaba a Dios. Mi querido hermano, cuando usted es quebrantado, cuando usted llora, no es que sea débil, es porque el poder de Dios se perfecciona en usted. Porque nos damos cuenta, como Pablo dice, para que el poder de Dios estuviera en mí, significa para que Dios gobierne en mí. Porque cuando soy fuerte pretendemos hacerlo todos nosotros, dejar a Dios al lado. Yo hago mi vida, yo organizo todo. Pero cuando somos débiles estamos ahí como pollitos, ahí, Señor, sí, ayúdame, ten misericordia de mí, guárdame, protégeme, mira lo que me pasó. Entonces ahí reconocemos a Dios. Pero cuando usted está fuerte, a veces tendemos a confundirnos en el camino y el diablo empieza a mentirle que usted se la puede solo. No, mi querido hermano, nosotros dependemos de Dios. Así como Pablo dice el poder, cuando soy débil, el poder de Dios se perfecciona en mí. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces Pablo está diciendo, mi querido hermano, siempre necesitamos de Dios. Siempre, cada día necesitamos de Dios. ¿Para qué necesitamos de Dios? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en mi afrenta, en mis problemas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Es malo gozarse cuando usted tiene prueba? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si Dios lo sabe, ¿qué le vamos a hacer? Dios lo sabe. Perfectamente Dios le puede sanar así. Pero a veces pienso que Dios dice, dejémoslo un poquito nomás. Dejémoslo un poquito hasta que aprenda. Entonces es como una escalera que usted pasa el primer peldaño, oh, feliz de la vida, el segundo, oh, qué rico ser cristiano, el cuarto, el quinto, y al sexto usted tiene la primera prueba y ya está mirando bajar. Entonces está ahí, entre que sube y que baja, entre que sube, dos pasitos, un pasito para adelante, dos para atrás, y ahí estamos. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios? Quiere hacernos maduros para empezar a subir a la otra etapa que viene con Cristo. ¿Y cómo se llama? Unción. Para que no nos envanezcamos, que tenemos todo el poder, nosotros somos poderosos. No, sin Dios no somos nada. De Él es el poder y la gloria. Póngase de pie, por favor. De Él es el poder y la gloria. Aleluya. A Él sea la gloria. Entonces, cuando oramos por los enfermos, ¿quién los sana? ¿Usted? ¿Yo? ¿O el Señor? El Señor. Entonces, ¿qué somos nosotros? Pablo le dice a los corintios, somos los que regamos, los que plantamos, pero Dios da el crecimiento. O sea, aquí Dios no nos necesita para muchas cosas, porque somos instrumentos en las manos de Dios. Así que nosotros debemos ser humildes, sencillos, dependientes de Dios en todo momento. Y usted no se afirme en sus proyectos, no diga que lo que tiene, eso le da seguridad. No, sin Cristo estamos inseguros en esta vida. Ore usted al Señor ahí. Y si Dios le ha hablado a su corazón, usted ha visto que ha tenido arrogancia, orgullo, que cree que por su fuerza, y usted se arrepiente, Dios le perdona. Oremos al Señor. Ora ahí en su asiento.